Todos en la Pilader. Todos en Tepeapulco se rieron cuando el aviso llegó. Se rieron en la tienda de raya de don Aurelio. Se rieron en la fila del molino. Se rieron hasta en la misa de los domingos, tapándose la boca con el rebozo para que el padre no los regañara. El aviso era una carta de la madera y celulosa de Pachuca, con sello y todo, preguntando si la señora Ofelia Ugalde Amaro todavía tenía árboles maduros para vender. 10 meses antes, esa misma carta hubiera sido una broma de mal gusto. Ese día de 1989 fue la prueba de que el mundo, por fin, le había dado la razón. Pero para entender cómo una carta así llegó a mi casa, con mi nombre bien escrito y el nombre del rancho de mi padre debajo, hay que regresar 6 años, a un mes de octubre en que yo tenía 28 y todavía no sabía nada de árboles. Me llamo Ofelia Ugalde Amaro. Nací en el Rancho de la Esperanza, en las tierras altas de Tepeapulco, donde el aire raya la piel de frío por las mañanas y el maguey crece solo, sin que nadie lo mande. Mi padre, Bernardino Ugalde Amaro Tecpanecatl, había sembrado esas parcelas de pasto toda su vida para engordar unas cuantas vacas y sacar aguamiel de los magueyes que bordeaban el camino. Cuando yo era niña, él me llevaba de la mano entre los surcos y me decía que la tierra del altiplano no perdona a quien la quiere cambiar. Aquí se hace lo que siempre se ha hecho, Ofelia. El maguey y el pasto. Lo demás es tentar al día. Mi padre murió 3 años antes de que yo tomara la decisión que puso a medio pueblo a burlarse de mí. Un infarto, en la madrugada, mientras dormía junto a mi madre, que ya lo había perdido a él antes de perderlo de verdad, porque llevaba años enferma también y se fue detrás, calladita. Unos meses después, me quedé con el rancho, con las escrituras a mi nombre porque yo era la única hija, y con la voz de mi padre metida en la cabeza como un clavo. El maguey y el pasto, lo demás es tentar al diablo. Y aún así, un día de octubre de 1983, planté 200 árboles de eucalipto en el potrero grande. No fue capricho. Llevaba meses cargando un cuaderno de pastas duras, forrado con hule azul, donde iba anotando todo lo que escuchaba de un ingeniero que había venido de la SAREH a dar una plática en la delegación sobre reforestación y control de la erosión en las laderas del altiplano. El hombre, joven, con lentes gruesos y acento de la capital, había dicho una frase que se me quedó grabada. La tierra que ustedes creen que ya no sirve para nada, a veces solo está esperando la especie correcta. Hablaba de suelos pobres, de pendientes lavadas por la lluvia, de tierras que ya no daban ni para pasto decente. Y yo, sentada hasta atrás del salón con mi cuaderno en las piernas, pensé en el potrero grande de mi padre, ese que llevaba 2 años dando un pasto ralo y amarillento que ni las vacas flacas de mi vecino querían comer. Esa noche llegué a la casa y le enseñé el cuaderno a mi esposo, Zósimo Vaca. Zósimo es un hombre de manos grandes y pocas palabras, acostumbrado a levantarse antes que el sol para ordeñar y sembrar sin quejarse. Cuando le conté lo del eucalipto, se quedó viendo el techo un buen rato, como si ahí arriba estuviera la respuesta. ¿Y quién te va a comprar eucalipto aquí, Ofelia? Aquí lo que se vende es maguey, cebada, algo de maíz. Nadie ha sembrado un árbol así en Tepeapulco. Por eso mismo, le dije, si todos siembran lo mismo, todos van a tener lo mismo cuando venga una mala racha. Zósimo no dijo que sí esa noche, tampoco dijo que no, se quedó callado, que en él era casi lo mismo que darme la razón a medias, y a la mañana siguiente me ayudó a marcar las líneas donde irían los surcos, sin que yo se lo pidiera. Ese gesto, sin palabras, fue lo primero que me sostuvo cuando el pueblo entero empezó a burlarse, porque se burlaron. Vaya que se burlaron. El primero fue Leandro Ubaldo Tlatempa Rendón, mi vecino de toda la vida, dueño de la parcela que colinda con la mía por el lado del arroyo seco. Leandro tenía entonces poco más de 40 años, una cara curtida de tanto sol y una lengua rápida para el chiste. Su tierra, igual que la de casi todos por aquí, llevaba generaciones sembrada de cebada, año tras año. La misma cebada que su padre y su abuelo habían sembrado, aunque cada vez rindiera menos y hubiera que echarle más y más fertilizante para sacar algo parecido a una cosecha decente. Una mañana, mientras yo cargaba las primeras charolas de plántulas desde la parada del camión hasta el rancho, Leandro se paró en el camino con los brazos cruzados y me gritó para que medio Tepeapulco lo oyera. «Oye, Ofelia, ¿ya te volviste ingeniera forestal o qué? Esas maderas ni para leña van a servir en esta tierra». Me reí también por cortesía y seguí caminando. No le contesté nada más. Cargué mis charolas hasta el potrero y seguí con lo mío. Pero la burla de Leandro corrió más rápido que cualquier chisme que yo hubiera escuchado antes. Para la siguiente semana, en la tienda de don Aurelio, las señoras que compraban su jabón y su manteca ya sabían que la Ofelia anda sembrando árboles, de allá de Australia en el potrero de su papá, en vez de dejarlo de pasto como Dios manda. En la plaza del pueblo, un domingo después de misa, mientras yo esperaba a que Zósimo saliera de hablar con el cura sobre no sé qué asunto del comisariado ejidal,
3 hombres que jugaban dominó bajo los árboles me vieron pasar y uno de ellos, sin bajar mucho la voz, le dijo a los otros: «Ahí va la loca de los árboles. Dicen que quiere sacarle madera al pasto de don Bernardino, que en paz descanse. El viejo se ha de estar revolcando en su tumba». Sentí que se me subía el calor a la cara, pero no me detuve. Seguí caminando derecho, con la barbilla en alto, aunque por dentro las palabras me pegaron como piedras. Que se revolcaba en su tumba, que estaba deshonrando la memoria de mi padre. Esa noche, en mi cuaderno de pastas azules, escribí solamente una línea. Hoy me dijeron que deshonro a mi padre. Voy a seguir de todos modos, porque él me enseñó a trabajar, no a tenerle miedo a lo nuevo, aunque él mismo le tuviera miedo. Leandro la javiza, Leandro se volvió, sin proponérselo del todo, la voz cantante de la burla del pueblo. No porque fuera el más cruel, sino porque su parcela estaba pegada a la mía, y todos los días, al pasar frente a mi potrero camino a su cebada, tenía frente a los ojos la prueba de lo que él consideraba mi terquedad. Ahí sigue la Ofelia con sus palitos. Decía cuando alguien le preguntaba cómo iban mis árboles: «Yo le doy 2 años y ella misma los va a arrancar». Pasaron 2 años. Los árboles no crecieron tan rápido como yo hubiera querido, pero tampoco se murieron. Zósimo me ayudaba a acarrear agua en tambos, sobre todo en las secas de febrero y marzo, cuando el aire del altiplano se pone tan filoso que hasta el maguey parece encogerse. Yo llevaba mi cuaderno a todas partes, anotando cuánta agua le daba a cada línea, qué tanto crecía cada árbol, en qué meses el viento del norte los doblaba más. No tenía a nadie que me enseñara. Aprendía a puros golpes y a puras cartas que le escribía al ingeniero de la Saarek, que rara vez contestaba, pero cuando lo hacía, yo guardaba su respuesta entre las páginas del cuaderno como si fuera un tesoro. Mis hijos, el niño y la niña, todavía chiquitos entonces, se acostumbraron a verme salir con las botas llenas de lodo y el cuaderno bajo el brazo. Mi hija, la más curiosa, me preguntaba por qué sembraba árboles que no daban fruta ni sombra buena todavía. «Porque algún día se iban a dar». «Mija», le decía yo, «nomás hay que aguantar». Aguantar era, en esos años, la palabra que más repetía. Aguantar las burlas de Leandro, que ya para 1985 se habían convertido casi en una costumbre del pueblo, algo que se decía sin maldad pero también sin pensar, como quien comenta el clima. Aguantar las dudas de Zósimo, que aunque nunca me pidió que parara, sí me preguntaba de vez en cuando, mirando los surcos de cebada de Leandro cargados de grano, mientras mis eucaliptos apenas se alcanzaban la altura de una persona, si no habíamos apostado mal el dinero de la parcela. Porque dinero sí habíamos apostado. De los ahorros que junté vendiendo huevos y quesos en el tianguis de los martes, y de lo poco que mi padre había dejado guardado en una lata de galletas debajo de su cama, saqué $743 para comprar las primeras plántulas certificadas, las herramientas y el alambre para cercar el potrero grande y que el ganado del ejido no se metiera a pisotear los árboles nuevos. $743 no es mucho dinero para nadie, pero para nosotros, en ese entonces, era casi todo lo que teníamos fuera del rancho mismo. Cada vez que Leandro se burlaba en la plaza, yo pensaba en esa lata de galletas vacía y sentía un nudo en el estómago que no le contaba a nadie, ni siquiera a Zósimo. Y sin tuatro en 1986, algo empezó a cambiar despacio, casi sin que yo me diera cuenta al principio. Las hileras de eucalipto, aunque delgadas, empezaron a levantar una sombra alargada sobre el pasto reseco de alrededor, una sombra que por las tardes de mayo se sentía fresca cuando antes solo había puro sol pelón. El suelo bajo los árboles, que antes se agrietaba como caliche en época de secas, empezó a verse distinto, más oscuro, más suelto, con una capa delgada de hojas caídas que yo al principio pensé que era basura y que después entendí, por las cartas del ingeniero, que era el principio de un suelo nuevo formándose debajo de mis pies. Nadie más lo notaba todavía. Para el pueblo, mis árboles seguían siendo los palitos raros de la Ofelia, la mujer que había desperdiciado el potrero de su padre en una idea de la ciudad. Pero yo empecé a anotar, en mi cuaderno de pastas azules, una palabra nueva que el ingeniero me había enseñado en una de sus cartas. Microclima. Estaba formando un microclima dentro de mi propia tierra, y aunque todavía no sabía para qué me iba a servir del todo, sentía, muy adentro, que algo se estaba acomodando a mi favor, despacio, como quien no quiere la cosa, mientras el resto del pueblo seguía sembrando la misma cebada de siempre y riéndose de la loca de los árboles del Rancho de la Esperanza. Fue por esos días, a principios de 1987, cuando conocí al ingeniero Refugio Montemayor, un técnico joven de la SAARH que había llegado a la región para hacerse cargo de un programa de conservación de suelos en las laderas del altiplano. No era el mismo hombre de lentes gruesos que había dado la plática en la delegación 4 años antes. Ese, según me contaron, ya andaba en otro estado. Refugio era distinto, más callado, con la piel quemada de tanto andar a pie entre parcelas,
y una manera de mirar la tierra como si la estuviera leyendo, no nomás viéndola. Llegó una tarde de febrero preguntando por el rancho donde alguien había sembrado eucalipto sin que nadie se lo hubiera ordenado desde la delegación. Y cuando Zósimo lo trajo hasta el potrero grande, apenas capaz de creer lo que veía, se quedó un buen rato caminando entre las hileras, tocando la corteza, hincándose para meter los dedos en la tierra oscura que se había ido formando bajo la sombra de los árboles. ¿Quién le enseñó a hacer esto?, me preguntó todavía en cuclillas, sin verme a la cara. Un ingeniero que vino hace años, de la SAARH también. Y este cuaderno, le dije, mostrándole las pastas azules ya gastadas en las esquinas. Y la necedad, supongo. Se rió, la primera risa amable que yo escuchaba sobre mis árboles en mucho tiempo. Me dijo que lo que yo había hecho, sin instrumentos y sin apoyo de nadie, era exactamente lo que el programa de la SAARH intentaba enseñar en otras comunidades y que casi nunca lograba. Retener la humedad de las pocas lluvias, frenar el arrastre de tierra en la pendiente, dar sombra para que el suelo no se cociera bajo el sol del altiplano. Me habló de raíces profundas, de materia orgánica, de algo que llamó efecto esponja, y aunque yo no entendía todas las palabras, entendía perfectamente lo que estaba viendo. Alguien con estudios, con un cargo oficial, parado en mi potrero, diciéndome que yo tenía razón. Cuando se lo conté a Zósimo esa noche, él, que hasta entonces seguía con la duda clavada, aunque nunca la dijera completa, esa noche sí la dijo. Ojalá el ingeniero tenga razón, Ofelia, porque llevamos 4 años metiéndole a esto lo que no le hemos metido a nada más. Y todavía no hemos sacado ni un peso. La cebada de Leandro, aunque sea poca, se vende cada año. Nuestros árboles todavía no nos han dado nada que se pueda cargar al mercado. No le contesté con enojo, porque sabía que no lo decía por maldad, sino por el mismo miedo que a veces a mí también me visitaba de madrugada. Y si estaban en lo correcto, y si Leandro, con su cebada segura año tras año, sabía algo de esta tierra que yo, con mis anotaciones y mis cartas de ingenieros, todavía no alcanzaba a ver, esa duda no la escribí en el cuaderno esa noche. La cargué callada, como cargaba antes las burlas, y seguí adelante porque no sabía hacer otra cosa. Refugio empezó a visitar el rancho cada 2 o 3 semanas, primero con la excusa del programa oficial, después con el tiempo, porque de veras le interesaba lo que estaba pasando en mi tierra. Me enseñó a hacer zanjas de infiltración entre las hileras, pequeñas trincheras que detenían el agua de lluvia el tiempo suficiente para que se filtrara en vez de escurrirse ladera abajo, como siempre había pasado en el potrero grande. Me trajo, de la delegación, un folleto sobre el eucalipto y su capacidad de adaptarse a suelos pobres, con dibujos de raíces que bajaban más hondo que cualquier pasto o cebada que yo hubiera visto crecer en Tepeapulco. Y me dijo, una tarde, algo que anoté palabra por palabra en mi cuaderno. Usted no está esperando un milagro, señora Ofelia. Está esperando lo que la ciencia dice que tiene que pasar. Nomás necesita tiempo, y el tiempo aquí todavía no se ha cumplido. Con Refugio de mi lado, aunque fuera de a poquito, algo en el pueblo empezó a moverse también. No fue Leandro, claro que no. Él seguía con lo suyo, aunque ya sus burlas en la plaza se habían vuelto menos frecuentes, más como un comentario de rutina que como un ataque. El primero en acercarse de verdad, con curiosidad en vez de burla, fue don Aurelio, el de la tienda de raya, que un día, mientras yo pagaba el mandado, me preguntó, bajito, casi como quien no quiere que lo oigan: «Oiga, Ofelia, ¿y de veras esos árboles sirven para algo o nomás se ven bonitos?» Le expliqué lo que Refugio me había enseñado, lo de la sombra, lo del agua, lo de la tierra que se iba formando debajo. Don Aurelio asintió, se quedó pensando y no dijo nada más esa vez. Pero 2 semanas después lo vi parado en el camino que bordea mi potrero, con las manos en la cintura, viendo las hileras de árboles ya más altas que un hombre, sin decir palabra, nomás mirando. La falsa calma no duró. En el verano de 1987, cuando los árboles ya tenían casi 4 años y algunos habían crecido más de lo que Zósimo se hubiera atrevido a imaginar, llegó una de las sequías más severas que se recordaban en la región. Las lluvias de junio, que normalmente empapaban el altiplano y llenaban los bordos, simplemente no llegaron. Julio pasó igual de seco. Para agosto, hasta el maguey, que según mi padre no le temía a nada, empezaba a mostrar las pencas caídas, sin fuerza. Las vacas del ejido bajaban cada vez más flacas de la loma común, y en la tienda de don Aurelio ya no se hablaba de mis árboles ni de la cebada de Leandro, sino nomás del cielo, todos los días, buscando una nube que no aparecía. Fue en Téntola pasó lo que más cerca estuvo de acabar con todo. Un tramo del cerco de alambre, el que Zósimo y yo habíamos levantado con tanto trabajo 4 años antes, cedió una noche por el peso de un árbol caído, seco y débil, uno de los pocos que no había aguantado la falta de agua en esa esquina del potrero donde el suelo era más delgado. El ganado le caberte lejat, el ganado la cabezto la a lo caberta, el ganado legido, el ganado la cabe, el gabez, el gama, el gan, del, el gan,
Que la Me quedé parada entre los troncos quebrados, con el polvo todavía en el aire, sintiendo que se me iba el aire del pecho igual que se les había ido el agua a esos árboles. Zósimo, con la cara gris de cansancio y de rabia contenida, fue el que lo dijo, por primera vez en 4 años, en voz alta y clara. Ya está bueno, Ofelia. Miré nomás lo que queda. Y encima esto. A lo mejor Leandro tiene razón, y hay que arrancar lo que falta antes de perder más. Con lo que saquemos de leña, al menos algo recuperamos. No le grité, no tuve fuerzas ni ganas de pelear esa mañana. Me senté en un tronco caído, con las manos llenas de tierra seca, y por primera vez desde el día que planté la primera plántula. Hasta entonces había logrado no dejar que la duda me ganara del todo. Sentí que sí me ganaba. Pensé en mi padre, en su voz diciéndome que la tierra del altiplano no perdona a quien la quiere cambiar. Pensé en los $743 convertidos en cercas rotas y árboles pisoteados. Pensé en mis hijos, que ya no eran tan chiquitos y que empezaban a hacerse preguntas parecidas a las de su padre. Y por un momento, sentada ahí entre el polvo, yo misma me pregunté si no habría sido más sencillo, más sabio, sembrar lo que siempre se había sembrado en Tepeapulco. Esa tarde no le contesté nada a Zósimo. Fui a buscar mi cuaderno. Me senté en el corredor de la casa y me quedé viendo las páginas llenas de años de anotaciones. La altura de cada hilera, las lluvias, las cartas del primer ingeniero, las visitas de refugio, la palabra microclima subrayada 2 veces. En una de las últimas páginas, Refugio había escrito de su puño y letra la última vez que vino. El año más duro es siempre el que viene justo antes de que la raíz llegue a donde tiene que llegar. No supe, esa tarde, si esa frase era una promesa o nomás un consuelo bonito para una mujer a punto de perderlo todo. Pero la leí 3 veces. Y algo en mí decidió, sin que yo lo decidiera del todo con la cabeza, que arrancar los árboles que quedaban sería como arrancarme a mí misma 6 años de vida. Al día siguiente, en vez de traer el hacha como Zósimo esperaba, mandé traer más alambre. Reparamos el cerco con lo poco que teníamos, reforzándolo esta vez con postes de mezquite que Refugio nos había recomendado, más resistentes que los de pino que se habían usado antes. No planté nada nuevo ese año. No había ni dinero ni ánimo para eso. Nomás cuidamos lo que quedaba, dándole a cada árbol el poco de agua que se podía sacar del pozo, que también bajaba cada semana un poco más. Leandro, que había visto el ganado suelto entre mis árboles esa misma mañana antes de que arregláramos el cerco, no se guardó el comentario. «Ya ves, Ofelia, hasta las vacas saben que ahí no debía haber nada sembrado». Esa vez sí le contesté, aunque no con enojo, sino con algo más parecido al cansancio de 6 años cargado en la voz. «Puede que tengas razón, Leandro. O puede que no, pero prefiero cansarme intentando algo nuevo que cansarme repitiendo lo mismo cada año y rezando que la cebada aguante». Él se rió como siempre, pero esa vez la risa se le fue más corta, más apagada, y siguió su camino sin decir nada más. La sequía se extendió hasta bien entrado 1988. Las cosechas de cebada de toda la región, incluida la de Leandro, salieron de las más pobres que se recordaban en años. El maíz apenas alcanzó para las familias que lo sembraban, sin nada que sobrara para vender. En la delegación empezaron a hablar de créditos de emergencia, de apoyos para los ejidatarios más golpeados. Y en medio de todo eso, mis eucaliptos, los que habían sobrevivido al ganado y a la falta de lluvia, seguían de pie, más delgados de lo que hubiera querido. Pero de pie, con las raíces ya hundidas más hondo de lo que ningún pasto o ninguna cebada de la región había logrado nunca alcanzar. Refugio volvió a mediados de 1988. Después de meses sin poder visitar el rancho por falta de gasolina asignada a su camioneta oficial. Cuando vio el potrero, seco casi por completo alrededor de las hileras, pero con los árboles todavía verdes en las copas, se quedó callado un buen rato, igual que la primera vez. «Esto que está viendo, señora Ofelia», me dijo por fin, «es justo lo que le expliqué hace 1 año y medio. Mientras todo lo demás se seca porque no tiene raíz honda, sus árboles ya la tienen. Ahora sí, lo que sigue va a ir más rápido de lo que usted cree». No le creí del todo esa tarde. Habían sido demasiados años de esperar, de aguantar, de que la promesa del tiempo se estirara una y otra vez. Pero anoté sus palabras en el cuaderno, debajo de la línea donde meses antes había escrito, en un momento de flaqueza, que tal vez había apostado mal. Y seguí, como había seguido siempre, sin saber todavía que la carta con el sello de la madera y celulosa de Pachuca ya andaba en algún lugar,
camino hacia mi nombre. El invierno de 1988 pasó sin lluvias de las que uno pudiera fiarse, y entramos a 1989 con el pozo del rancho bajando más de lo que Zósimo hubiera querido admitir en voz alta. Yo seguía anotando en el cuaderno cuántos litros sacábamos por la mañana, cuánto se recuperaba el nivel para la tarde, qué hileras de eucaliptos mostraban las hojas más pálidas. No era un diario de esperanza, era un diario de cifras, porque a esas alturas ya había aprendido que la esperanza sola no le gana a la sequía. Pero un cuaderno lleno de números sí puede decirte a tiempo dónde va a fallar algo. Fue por esos meses, en una tarde de marzo en que el calor pegaba distinto, seco, sin el peso húmedo que a veces trae el viento del sur, cuando llegó a la delegación de Tepiapulco un ingeniero forestal de nombre Herminio Casares, mandado por la Comisión Nacional Forestal para revisar el estado de las plantaciones de la región. No venía por mí. Venía Decían los... Porque aquí todas decimos que está loca, y a lo mejor usted nos saca de la duda. Herminio llegó una mañana de miércoles, con una libreta propia bajo el brazo y una forma de caminar entre los árboles que no era la de un curioso, sino la de alguien que mide con los ojos antes de medir con la cinta. Se paró frente a la primera hilera, la que había sembrado en el 83, la más castigada por el ganado de Leandro en su momento, y estuvo un buen rato sin decir nada, tocando la corteza, mirando hacia arriba, anotando algo. ¿Cuántos años tiene esta hilera?, me preguntó al fin. 6, le dije, sembrada en el 83. ¿Y el manejo? Le expliqué lo que hacía. Los riegos espaciados los primeros 2 años, el descanso después, la poda que le había enseñado a hacer sola con un machete afilado y paciencia, sin ayuda de nadie más que Zósimo cuando podía. Le mostré el cuaderno. Herminio lo hojeó despacio, deteniéndose en las páginas de las mediciones de altura, en las de las lluvias anotadas mes a mes, en las de la sequía del 88 con la línea donde yo había escrito, con la letra más apretada de lo normal, que tal vez había apostado mal. «Señora Ugalde», me dijo cerrando el cuaderno con cuidado, como quien cierra algo que no le pertenece pero que ha aprendido a respetar. ¿Sabe usted lo que tiene aquí? Tiene usted 6 años de datos que ni la misma comisión tiene de esta región. Y tiene un rodal que va a estar listo para aprovechamiento en menos tiempo del que la gente cree. No entendí del todo esa palabra, aprovechamiento, no en el sentido que él la usaba. Pensé que hablaba de leña, de lo que siempre había pensado que sacaría de los árboles cuando llegara el momento. Unas cuantas cargas para el fogón, tal vez para vender algo en el mercado de los sábados. Herminio negó con la cabeza cuando se lo dije. «No, señora, esto no es para leña. Con el manejo que usted ha hecho y con la calidad del suelo que reportan sus notas, esto es madera para poste, para construcción, para celulosa, si hay quien la compre. Y déjeme decirle algo que quizás no sabe. En Pachuca hay una fábrica de papel que lleva 2 años buscando proveedores de eucalipto en el estado, porque los montes de Hidalgo, que antes surtían madera blanda, se están agotando. Yo mismo he visto los oficios. Anoté eso en el cuaderno esa misma noche, debajo de la fecha, con una letra que me temblaba un poco más de lo que hubiera querido admitir. Una fábrica de papel, una necesidad real, en algún lugar que no era Tepeapulco, buscando algo que yo tenía sin saber que alguien lo estaba buscando. Era la primera vez en 6 años que alguien de afuera me decía, con papeles y con cifras y sin ninguna intención de burlarse, que lo que había hecho tenía un nombre y un mercado. Pero no dije nada en el pueblo. No fui a la tienda a contarlo. No se lo dije ni a Leandro ni a nadie más que a Zósimo esa noche, en la cocina, con la luz del quinqué porque la luz eléctrica todavía no llegaba bien hasta esa parte del rancho. ¿Y si no pasa nada?, le dije a Zósimo, con el cuaderno todavía abierto sobre la mesa. Si el ingeniero se equivoca, o si la fábrica ya encontró a alguien más, o si de aquí a que alguien venga la sequía, ¿nos ganan los árboles que quedan? Zósimo se quedó callado un rato, mirando el cuaderno como si buscara la respuesta ahí, entre mis propias letras. «Ofelia», me dijo al fin, «tú llevas 6 años apostando a que la tierra iba a responder a algo que nadie más quiso sembrar.
Si ahora que alguien de afuera te dice que tenías razón te pones a dudar, entonces la que no aprendió nada fui yo, no tú. Me reí, aunque no tenía muchas ganas de reír esa noche. Pero tenía razón, y me quedé con esa frase más que con cualquier otra cosa que hubiera dicho el ingeniero. La duda es nel mos me lo quieren la caberde. La duda la cabeza. La duda la cabedio moldico. La duda la Y si estaban equivocados, si la fábrica de Pachuca no mandaba a nadie, si la sequía se llevaba lo poco que quedaba antes de que cualquier comprador se decidiera, entonces los 6 años, los ahorros, el desprecio de Leandro en la plaza, todo habría sido para nada más que para confirmar lo que el pueblo entero ya sabía desde el principio, que yo era la loca de los árboles, y nada más. Esa duda se hizo más pesada en abril, cuando perdimos a la Canela, una de las vacas que nos quedaban, la única que Zósimo había logrado salvar del año de la seca fuerte. Se murió una madrugada, sin aviso, después de días de no querer comer bien. El veterinario del pueblo dijo que había sido el estómago, algo que se le había hecho nudo por comer pasto seco mezclado con tierra. No era mucho, en la escala de lo que ya habíamos perdido, pero fue un golpe que me dolió más de lo que esperaba, porque la Canela había sido de las últimas cosas que quedaban de cuando el rancho todavía era, en parte, lo que mi padre había dejado antes de que yo empezara a cambiarlo todo. Lloré esa mañana, no tanto por la vaca, sino por todo lo que representaba, y Refugio, que había pasado casualmente por ahí, me encontró sentada en el corral con las manos sucias de tierra y los ojos rojos. A veces se pierde algo pequeño para que uno no se confíe demasiado de lo grande que viene, me dijo, sin que yo le hubiera preguntado nada. No supe si eso era consuelo o advertencia, pero lo anoté también, porque ya para entonces había aprendido que las frases de Refugio, aunque sonaran raras al principio, casi siempre terminaban queriendo decir algo. Mientras tanto, en el pueblo, las cosas para Leandro no mejoraban. La cebada de su parcela, la misma que había presumido durante años como la prueba de que él sabía trabajar la tierra como se debía, había vuelto a salir pobre esa temporada. La tercera mala en fila. Empezó a escucharse en la tienda de don Aurelio que Leandro andaba pidiendo un crédito en la delegación, de los de emergencia que se habían abierto para los ejidatarios más golpeados por la sequía. No lo decía él, claro, pero en un pueblo como el nuestro esas cosas se saben aunque nadie las diga en voz alta. Se sabe por quién entra más veces de las normales a la oficina del delegado, por quién deja de comprar ciertas cosas en la tienda, por quién empieza a mirar para otro lado cuando uno pasa por la plaza. Yo no sentí gusto por eso. Habría querido sentirlo, si soy honesta, en alguna parte chica de mí que todavía recordaba el apodo pegado en cada esquina del pueblo. Pero lo que sentí, en cambio, fue algo más parecido a la lástima, mezclada con un poco de miedo, porque veía en Leandro la misma tierra que yo tenía, la misma agua escasa, y sabía que si a él no le alcanzaba para levantar la cebada, a mí tampoco me habría alcanzado si hubiera seguido con lo que mi padre sembraba. La diferencia no era que yo fuera más lista, la diferencia era que había apostado a algo distinto, y esa apuesta, 6 años después, todavía no terminaba de pagar. En mayo, se les hiciera saber que un representante de la empresa visitaría la zona en las próximas semanas para evaluar posibles proveedores. El delegado, que ya sabía de mis árboles gracias a la visita de Herminio, mandó llamar a Zósimo un domingo después de misa. «Zósimo», le dijo con la carta en la mano, «dile a tu esposa que aliste ese cuaderno de ella. Parece que por fin le va a servir para algo más que para anotar». Zósimo llegó al rancho esa tarde con la noticia y con una sonrisa que no le había visto en meses, tal vez en años. Yo, en cambio, sentí que el estómago se me apretaba de una manera que no era solo alegría. Era la sensación de estar parada justo en el borde de algo que llevaba 6 años esperando.
sin saber todavía si al dar el siguiente paso el suelo iba a sostenerme o no. Esa noche no pude dormir. Salí al potrero, sola, con un rebozo sobre los hombros porque las noches de mayo todavía traían un poco de frío en Tepiapulco. Y caminé el caras del Puse la mano en la corteza, como había visto hacer a Herminio, y sentí que el tronco, bajo la palma, seguía firme, aunque el resto del potrero estuviera tan seco que el polvo se levantaba con cada paso. Ya casi, apá, dije en voz baja, aunque nadie más que los árboles pudiera escucharme. Ya casi se sabe si tenía razón usted o si la tenía yo. No hubo respuesta, claro, más que el viento moviendo las copas allá arriba, ese sonido seco y constante que después de 6 años ya reconocía como propio del rancho, como si los árboles tuvieran su manera de respirar distinta a la del pasto que alguna vez había estado ahí. Volví a la casa antes de que amaneciera y anoté en el cuaderno, debajo de la fecha, una sola línea. Mañana empieza a decidirse. No sabía, esa madrugada, que la visita de la empresa de Pachuca no llegaría sola, ni que el representante que mandarían resultaría ser alguien con nombre y apellido que yo conocería pronto, ni que el lugar donde se cerraría cualquier trato no sería el rancho, sino la misma plaza donde Leandro, 6 años antes, se había reído de mí frente a todo el pueblo reunido para el mercado de los sábados. La camioneta del ingeniero de la CRH llegó al Rancho de la Esperanza 3 días después de esa noche en el potrero, y yo todavía no sabía nada de Pachuca ni de ningún comprador. Lo que sabía era que el ingeniero, un hombre joven de Pachuca llamado Refugio Montaño, llevaba 2 años viniendo cada tanto a medir el crecimiento de mis árboles con una cinta y una libreta propia, distinta a la mía, con columnas que yo no entendía del todo, pero que él me explicaba con paciencia cada vez. Diámetro a la altura del pecho, 32 centímetros en las de 83, dijo esa tarde, sentado en la orilla de la pila donde guardaba agua para las gallinas. Eso es un crecimiento que ni en el papel se ve tan parejo, doña Ofelia. Yo le serví café en una taza de peltre desportillada y me quedé de pie, porque sentarme con un ingeniero del gobierno todavía me ponía nerviosa después de 6 años, aunque él ya conocía cada vereda del rancho mejor que algunos de mis propios sobrinos. Usted me dijo hace tiempo que esto no iba a servir de nada si no había quien comprara, le recordé, que sembrar era la parte fácil. Y sigo pensándolo, admitió, pero algo está cambiando en la región. La gente está talando el monte más rápido de lo que el monte se repone. Los aserraderos de Pachuca ya no encuentran madera cerca, están trayendo camiones desde Puebla, desde más lejos. Eso encarece todo. Y cuando algo se encarece, alguien empieza a buscar quién tiene lo que hace falta. No entendí bien qué quería decir con eso, o no quise entenderlo del todo, porque llevaba tanto tiempo esperando una señal que había aprendido a desconfiar de las que parecían buenas. Cambié de tema. Le pregunté por sus hijos, por si ya había terminado la escuela nueva del pueblo donde vivía. Hablamos del clima, de que ese año las lluvias habían llegado tarde otra vez, del rumor de que iban a pavimentar el camino a Zempoala. Sósimo llegó cuando el ingeniero ya se iba, con las manos manchadas de aceite porque había pasado la tarde arreglando el motor de la bomba de agua, y se paró junto a mí a ver la camioneta alejarse levantando polvo. ¿Qué quería?, preguntó. Medir. Y hablar de madera que ya no alcanza en Pachuca. Sósimo se quedó pensativo un momento, secándose las manos en un trapo que traía colgado del cinturón. Habían pasado 6 años desde que él, todavía dudando, me había ayudado a cavar los primeros hoyos para las mudas, sin saber si estaba apoyando a su esposa o acompañándola en una necedad. Ya no dudaba, pero tampoco se dejaba ilusionar fácil, porque los dos habíamos aprendido, año tras año, que la esperanza sin cautela dolía más cuando no se cumplía. Eso no significa nada todavía, dijo, con la voz de quien ya se había curado de creer antes de tiempo. Puede ser que hablen de eso en Pachuca por 10 años y nunca vengan hasta acá. Tenía razón, y yo lo sabía. Pero esa noche, cuando los niños ya dormían y la casa estaba en silencio salvo por el ruido del viento en los eucaliptos, saqué el cuaderno otra vez y anoté lo que había dicho Refugio Montaño, palabra por palabra, como si guardarlo bien escrito pudiera hacerlo más real o, si no pasaba nada, al menos dejar constancia de que alguna vez alguien de fuera había visto lo que yo llevaba viendo sola desde el 83. La semana siguiente, en la tienda de don Cirilo, donde iba cada sábado por el mandado, escuché por primera vez el nombre completo: Maderas y Postes del Altiplano,
Una empresa que, según decían, estaba comprando terrenos con árbol en pie en todo el valle, pagando de contado, sin regatear mucho. Leandro estaba ahí, apoyado en el mostrador como siempre, y cuando escuchó el nombre soltó una risa corta, casi automática, la misma con la que llevaba años recibiendo cualquier noticia que tuviera que ver conmigo y mis árboles. A ver si no le compran puro palo seco, dijo, sin mirarme directamente, hablándole más a don Cirilo que a mí. Porque lo que sembró esa mujer en el potrero de su papá no es monte, es terquedad con raíces. Nadie nadie reó esta vez con él. Ni siquiera don Cirilo, que llevaba años oyéndolo decir variaciones de lo mismo y que, según supe después, ya le había comprado postes de cerca a un vecino de Singilucán que también había sembrado eucalipto por esos años, aunque en menor escala. Guardé silencio, pagué mi mandado y salí de la tienda con la misma calma con la que había aprendido a salir de ahí cada sábado durante 6 años. Pero por dentro algo se había movido. Por primera vez, el nombre de una empresa de verdad, con oficinas y camiones, se había cruzado con el nombre de mi rancho en la misma frase, aunque fuera en labios de quien seguía burlándose. No supe nada más de maderas y postes del altiplano hasta noviembre, cuando ya el frío empezaba a bajar de la sierra por las tardes y los eucaliptos del potrero se veían más altos que la barda del corral, cosa que todavía me costaba creer aunque los viera cada día. Fue un martes, porque me acuerdo que había llevado a los niños a la escuela y venía de regreso con la canasta vacía, cuando vi una camioneta que no conocía parada frente al portón del Rancho de la Esperanza, con las siglas de la empresa pintadas en la puerta, no como decoración, sino como algo oficial, algo que venía a tratar negocios. El hombre que bajó se presentó como Prisciliano Sánchez Holguín y no perdió tiempo en rodeos. Dijo que había estado recorriendo el valle porque el aserradero de Zempoala se había quedado sin abasto desde que talaron el último monte de la región y que la fábrica de postes de Apan andaba comprando madera donde fuera con tal de no parar la producción. Alguien en el pueblo, no supe quién, le había mencionado que en el Rancho de la Esperanza había un potrero sembrado de eucalipto desde hacía años y que la señora que lo había plantado seguía viva y el terreno seguía siendo suyo. Lo llevé a caminar entre los árboles esa misma tarde, con Zósimo a mi lado, y Bernardino chico correteando adelante, aunque para entonces ya no era tan chico, sino un muchacho de 13 años que conocía cada surco de esa tierra mejor que cualquier otro lugar del mundo. Prisciliano caminaba despacio, tocando los troncos, midiendo con los brazos el grosor de algunos, mirando hacia arriba para calcular la altura, anotando números en una libreta igual de gastada que la mía, aunque la suya olía a oficina y la mía a rancho. «Estos ya están para tumba», dijo por fin, deteniéndose frente a uno de los más viejos, de los primeros que sembré en el 83. 10, 12 metros de fuste limpio antes de la primera rama. Esto es madera de postería de primera, señora, y de la buena, porque no le noto rajaduras ni nudos torcidos. ¿Cuántos tiene sembrados en total? Le dije que no llevaba la cuenta exacta, que había ido plantando por hileras según iba consiguiendo semilla y tiempo, pero que calculaba que entre los del 83, los del 85 y los últimos que había metido apenas 2 años atrás, debían ser más de 1.200 árboles repartidos en las 12 hectáreas del potrero viejo. Siciliano sí que les de puerto. Prisciliano se quedó callado un momento revisando sus números sin cuatros. Números cuenta. El que lo revirciendo malocacer que el rapricina. Prisciliano Priscilianos Priscilianos de 100 no dije nada. No dije nada de inmediato, no porque no supiera qué contestar, sino porque llevaba 6 años esperando ese momento sin saberlo, y ahora que había llegado, quería quedarme un segundo más dentro de él antes de que se convirtiera en otra cosa, en dinero, en trato, en algo que ya no fuera solamente mío y de la tierra. Necesito pensarlo con mi esposo, dije por fin, aunque ya sabía la respuesta, porque así se hacen bien las cosas, despacio, sin que la prisa del otro se convierta en la mía. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Zósimo y yo nos sentamos en el mismo tapanco, donde tantas veces habíamos hablado de los eucaliptos con miedo, y esta vez hablamos con una calma distinta, la calma de quien ya no está apostando sino cobrando.
sacó lápiz y papel y empezamos a sumar. Lo que debíamos todavía de la parcela que compramos en el 87, lo que hacía falta para arreglar el techo de lámina que llevaba goteando 2 inviernos, lo que Bernardino Chico necesitaría el año entrante para la secundaria en Tepeapulco. Los $9,000 no resolvían todo, pero resolvían lo urgente, y dejaban un sobrante que decidimos guardar para sembrar más eucalipto en la loma de atrás, la que siempre habíamos dejado de agostadero por no saber qué hacer con ella. Cerramos el trato con Prisciliano, un jueves de esa misma semana, en la notaría de Tepeapulco, con papeles que Zósimo leyó 2 veces antes de firmar, porque decía que la desconfianza bien puesta no es de mala educación, sino de gente que ya se dejó engañar antes por letras chiquitas. Cuando salimos de la notaría, la noticia ya había corrido por el pueblo, como corren esas cosas, más rápido que cualquier camino. Fue en la tienda de don Cirilo, el sábado siguiente, donde la vindicación llegó completa, sin que yo la buscara. Estaba yo pagando mi mandado cuando entró Leandro Ubaldo Tlatempa Rendón, el mismo que llevaba 6 años llamándome la loca de los árboles, el mismo que se había reído en esa misma tienda apenas unos días antes hablando de palo seco y terquedad con raíces. Venía con la gorra en la mano, cosa rara en él, y se paró frente al mostrador sin saber bien qué hacer con las manos. «Oí que le pagaron bien por los árboles, doña Ofelia», dijo, y su voz sonaba distinta, sin la burla de siempre, aunque todavía con algo de incomodidad, como quien se está tragando palabras que ya no sabe cómo devolver. «Sí, gracias a Dios», contesté sin más adorno, porque no necesitaba adornarlo. «Yo tengo como 4 hectáreas de puro pastizal que ya ni ganado aguantan de lo seco que se ha puesto», dijo entonces, mirando al suelo, y luego levantó los ojos hacia mí con algo que en otro hombre yo hubiera llamado vergüenza. «¿Usted cree que ahí también agarre el eucalipto? Digo, si no es mucha molestia, si me pudiera decir cómo le hizo, cómo consiguió la semilla, cada cuánto regaba al principio». Ahí, delante de don Cirilo y de 2 o 3 clientes más que fingían no estar oyendo, sentí que se me apretaba algo en el pecho, no de coraje sino de una especie de ternura extraña, porque entendí que Leandro no estaba solamente pidiendo consejo, estaba pidiendo perdón sin saber decirlo de otra forma, y que la forma en que un hombre de campo pide perdón es preguntando cómo se hace lo que antes se burló. «Véngale domingo al rancho», le dije. «Tráigase un cuaderno». No dije nada más. No le recordé sus palabras de la tienda ni las de tantos años atrás. No le cobré con orgullo lo que me había costado en silencio aguantar sus risas. Simplemente le ofrecí lo mismo que a cualquiera que llegara con hambre después del trabajo del día, un lugar donde sentarse y aprender. El domingo llegó puntual, con el cuaderno bajo el brazo, y se quedó toda la mañana caminando conmigo entre las hileras, anotando cómo preparaba el suelo, cómo elegía la semilla, cómo espaciaba los árboles para que no se estorbaran entre sí al crecer. Antes de irse, le serví un café y unas gorditas que había hecho esa mañana, y él las comió despacio, como quien busca ganar tiempo antes de decir algo. «Disculpe lo de tantos años, doña Ofelia», dijo por fin, mirando la taza y no a mí. «Uno se ríe de lo que no entiende», y yo no entendía nada de lo suyo. «Ya está olvidado, Leandro», contesté. Y era verdad, porque Dios da más de lo que el diablo puede quitar, y yo había recibido tanto en esos árboles que ya no me quedaba espacio para guardar rencor por las risas viejas. Con el tiempo, otros vecinos siguieron el mismo camino que Leandro. Primero uno, después otro, sembrando pequeñas parcelas de eucalipto en las esquinas más pobres de sus tierras, las que antes nadie sabía para qué servían. El valle de Tepeapulco, que durante 6 años me había visto como la rara del pueblo, empezó poco a poco a parecerse al rancho de la Esperanza, hilera por hilera, potrero por potrero. Hoy, con los años ya encima y el cabello más blanco que oscuro, sigo escribiendo en el mismo cuaderno de siempre, aunque ya lleva varias libretas de repuesto guardadas en el mismo cajón. Ahí anoto no solo lo que hago yo, sino lo que empiezan a hacer otros que vienen a preguntar, para que cuando yo ya no esté, alguien más pueda abrir esas páginas y encontrar el camino sin tener que aguantar 6 años de burlas para llegar a él. No le puse nombre a nadie en especial para que lo herede. Lo dejé simplemente anotado, para quien venga después. A veces, por las tardes, me siento bajo la sombra de los primeros árboles que sembré, los más altos, los que Prisciliano llamó madera de primera, y pienso en aquella mañana del 83, cuando metí la primera semilla en un potrero que todos daban por muerto para cualquier cosa que no fuera pasto. «No pongas todos los huevos en una canasta», decía siempre mi padre, aunque él nunca imaginó que yo tomaría ese consejo tan al pie de la letra, sembrando árboles donde él solo veía pastizal para el ganado. Si alguna vez se rieron de una idea suya que después dio resultado, cuéntenosla aquí abajo, en los comentarios, porque estas historias merecen contarse una y otra vez para que a nadie más le dé miedo sembrar lo que otros todavía no saben ver.